En la calurosa mañana de un martes cualquiera en Ciudad de México, mientras la mayoría de los empleados atravesaba el vestíbulo del edificio Monterrey con tazas de café en las manos y auriculares, ignorando el mundo, una mujer con bata azul y guantes de goma empujaba silenciosamente un carrito de limpieza. La tarjeta colgada en su bolsillo decía Ana Silva, un nombre que nadie sabía si era verdadero o inventado, pero tampoco a nadie le importaba lo suficiente como para preguntar. A sus 35 años, tenía la postura encorvada de quien aprendió a encogerse para no llamar la atención, y los ojos atentos de quien observa todo sin ser visto. Cada paso era medido, cada gesto discreto, como si hubiera hecho un pacto con lo invisible. Existir sin perturbar. El edificio, sede de una de las mayores empresas de logística internacional del país, hervía de tensión aquella mañana. Los rumores corrían más rápido que los ascensores. Llegaban franceses importantes para una negociación multimillonaria, y el traductor oficial de la empresa había sufrido un accidente horas antes. Los empleados comentaban en susurros preocupados, como hinchas antes de un penal decisivo. Algunos decían que el contrato era de $500 millones. Otros juraban que, si se cerraba, la empresa crecería tanto que abriría filiales en Europa. Mientras los ejecutivos mordisqueaban las uñas, Ana seguía enjuagando un trapo como si nada tuviera que ver con eso. El CEO, Marcos Santillán, caminaba de un lado a otro dentro de la sala principal de reuniones. Era conocido por ser implacable, pero en ese momento parecía un toro enjaulado a punto de destrozarlo todo. Sus manos temblaban ligeramente, disimuladas en los bolsillos. Estaba a minutos de recibir a los representantes franceses y no tenía a nadie que tradujera la reunión. No podía recurrir a aplicaciones, no podía improvisar con inglés mediocre. Esos inversores eran rígidos como el mármol. Cualquier error, cualquier frase mal colocada y todo el trabajo de meses se iría al traste. Fue en ese torbellino que Ana entró discretamente a la sala para limpiar las mesas antes de la reunión oficial. Sabía que debía salir rápido, pero se quedó parada unos segundos al escuchar a Marcos discutir con la asistente. No era curiosidad, era instinto, un viejo reflejo de quien ya ha vivido en ese tipo de ambiente, de quien se ha sentado en esas sillas caras y sabe exactamente cómo funciona una empresa en caos controlado. La diferencia es que allí, en ese momento, nadie jamás imaginaría que aquella mujer, sosteniendo un pulverizador, había comandado equipos cuyo valor superaba todo ese contrato. Ana no era mexicana, a pesar del apellido adaptado. Era francesa de nacimiento, pero sudamericana de corazón. Había llegado a México por primera vez a los 19 años, como estudiante de intercambio, y nunca olvidó el olor de los tacos en las calles y la manera desenfadada con la que los mexicanos hablaban con extraños como si fueran amigos de la infancia. Volvió años después, pero no por elección. Volvió huyendo. Tras un escándalo que sacudió la prensa europea, su nombre había aparecido en titulares, no por mérito propio, sino por asociación. Su marido, o mejor, exmarido, fue arrestado por delitos fiscales mientras ella ni siquiera sabía que él defraudaba millones. La caída fue rápida y brutal. Un día era directora de operaciones de Michelin, responsable de decisiones que movían cientos de camiones por toda Europa. Al siguiente, era tratada como cómplice por los medios y como amenaza por sus colegas. Intentó defenderse, intentar explicar que no tenía nada que ver con los crímenes de él, pero el mundo rara vez escucha a mujeres que estuvieron al lado de hombres escandalosos. Perdió el empleo, perdió la reputación, perdió incluso amigos que juraban lealtad eterna. Lo único que no perdió fue el orgullo.
pero tuvo que tragárselo cuando aceptó el primer empleo disponible al llegar a México, limpiadora. Nunca le contó a nadie su pasado, no por vergüenza, sino por protección. Descubrió rápidamente que la gente humilde tiene dos reacciones al encontrar a alguien con una historia demasiado grande: o admira o desconfía. Y Ana estaba cansada de ser analizada por los ojos de otros. Prefirió ser invisible. Prefirió levantarse a las 4 a.m., tomar 2 autobuses y fregar pisos durante 8 horas antes que someterse nuevamente al juicio del mundo corporativo. La pobreza, a diferencia del escándalo, tenía una ventaja: proporcionaba anonimato. Poco a poco, creó pequeños rituales para mantener la mente en orden. Contaba cuántos países diferentes había visitado mientras fregaba los pisos de cada piso. Hacía cálculos de logística mental mientras organizaba los productos de limpieza en el almacén. A veces respondía mentalmente a reuniones ficticias mientras pasaba el trapo en mesas de reuniones reales. Era casi cómico. El cerebro de una ejecutiva trabajando dentro del cuerpo de una limpiadora. Un caballo de carreras atrapado en un estadio de clases de equitación infantil. Sin embargo, esa mañana algo diferente ocurrió dentro de ella. Mientras escuchaba a Marcos repetir por tercera vez que estaban condenados, Ana sintió que una chispa antigua se encendía en su pecho. Un pulso familiar, casi como si el pasado, dormido durante años, hubiera estirado los músculos tras un largo sueño. Aún no sabía lo que haría, pero sabía que no podría quedarse en silencio mientras todo lo que había entrenado durante años para hacer, negociar, resolver, articular, se desperdiciara al alcance de sus manos. Puso el trapo sobre el carrito, respiró hondo y golpeó suavemente la puerta como quien pide permiso para entregar una bolsa más de basura. Marcos ni miró. Solo murmuró: «Ahora no». Pero Ana no se movió. Se quedó quieta como una roca, con las manos cruzadas detrás de la espalda, esperando a que él se girara. «Si quiere, puedo hacer la traducción». Cuando finalmente lo hizo, se sorprendió de su postura. Había algo en los ojos de la limpiadora que no coincidía con la sumisión. Era algo firme, estable, casi profesional. Y fue en ese instante que Ana, con calma, pronunció la frase que lo cambiaría todo. Marcos arqueó las cejas incrédulo. La limpiadora acababa de ofrecerse para resolver el mayor problema de su vida en ese instante. Soltó una risa corta, casi nerviosa, como quien escucha un chiste fuera de lugar. Pero la expresión de ella no tenía nada de graciosa. Era seria, firme, de quien sabe exactamente lo que dice. Por un segundo pensó en echarla de allí, pero algo lo detuvo. Tal vez era el tono de su voz, o la mirada que no vacilaba. Contra su instinto, preguntó: «¿Hablas francés?». Ana respondió en un francés impecable, sin acento, solo para demostrarlo. Bastaron 2 frases para que la sala se congelara. La asistente de Marcos abrió los ojos y dejó caer la carpeta. Era como si un secreto se hubiera revelado. Y de hecho, así era. Esa mujer invisible, que hasta ayer fregaba pisos de baño, hablaba el idioma de los inversores con la naturalidad de quien vivió años en Francia. Marcos no sabía si creerlo, pero tampoco tenía otra opción. Era aceptar la locura o ver $500 millones escaparse de sus manos. El tiempo parecía correr más rápido de lo normal. Los franceses ya estaban en camino. El reloj marcaba 15 minutos para la reunión. Marcos respiró hondo, intentando decidir si confiaba o no. Ana, por su parte, estaba sorprendentemente tranquila. La calma de quien ya ha enfrentado audiencias mucho más hostiles, solo que nadie allí lo imaginaba. Para ella, aquello era un reencuentro con su propia identidad. Para él, era un salto de fe desesperado. Y, entre miedo y pragmatismo, decidió arriesgar. «Siéntese. Si esto falla, será culpa suya», dijo.
Cuando los inversores entraron, la atmósfera cambió instantáneamente. El aire se llenó de perfume caro y formalidad. Los franceses se saludaban con rigidez, sin sonreír demasiado. Uno de ellos, alto, con traje gris claro, era conocido como un negociador implacable. Marcos intentó ocultar los nervios, pero sudaba. Ana, sentada discretamente a su lado, parecía una pieza desplazada en ese escenario, hasta que abrió la boca. Su voz en francés fluyó como un río, clara y confiada, rompiendo de inmediato la distancia entre las partes. Marcos observaba atónito. No era solo una traducción literal la que hacía. Había emoción, contexto, matices. Modulaba el tono como si hubiera estudiado a cada inversor antes de la reunión. Los franceses se miraban sorprendidos. Uno de ellos incluso relajó los hombros, como quien finalmente se siente comprendido, y Marcos, en el fondo, tuvo la extraña sensación de estar presenciando algo que no tenía sentido alguno. ¿Cómo podía una limpiadora dominar ese nivel de comunicación? A medida que la reunión avanzaba, Ana no solo traducía, corregía frases, ajustaba términos técnicos, suavizaba expresiones duras. En cierto momento, percibió que los franceses usaban una cláusula jurídica confusa que podría perjudicar a la empresa mexicana. Sin pedir permiso, reformuló la traducción de manera estratégica, equilibrando la propuesta. Marcos casi se cae de la silla. No estaba frente a una traductora improvisada, sino ante alguien que comprendía profundamente cómo funcionaba una negociación internacional. El silencio tras la presentación fue casi palpable. Los franceses susurraban entre ellos, impresionados. Marcos, todavía en shock, se giró hacia Ana en busca de explicaciones, pero ella mantuvo la postura. Sabía que no podía revelarse todavía. En ese momento, solo necesitaba entregar resultados. Su mente giraba con la misma frialdad con que años atrás cerraba contratos millonarios en Lyon y París. Pero por dentro, el corazón latía con fuerza. Era como volver a respirar después de años sumergida. De repente, uno de los franceses hizo una pregunta técnica sobre logística de suministros. Marcos se atragantó. No era el tipo de pregunta que se resolvía con números memorizados, requería conocimiento real del sector. Ana no dudó. Antes de que él abriera la boca, respondió, en francés. Explicó rutas, costos, alternativas. Los inversores se inclinaron hacia adelante interesados. Marcos no sabía si sentirse agradecido o aterrorizado. ¿Quién, al fin y al cabo, era esa mujer? El resto de la reunión siguió como un espectáculo silencioso. Marcos era el dueño de la mesa, pero Ana era el alma de la conversación. Cada frase suya parecía construir un puente donde antes solo había muros. Y cuando finalmente terminó la reunión, los franceses sonreían, estrechando manos con entusiasmo, prometiendo enviar los términos finales del contrato en pocos días. El negocio, que horas antes parecía muerto, ahora estaba prácticamente cerrado. Y todo porque la limpiadora se había revelado como una ejecutiva oculta. Cuando la puerta se cerró y el silencio invadió la sala, Marcos se recostó en la silla exhausto. Se giró lentamente hacia Ana, que recogía los papeles de la mesa como si fuera rutina. «Ahora vas a contarme quién eres en realidad», dijo con voz grave y baja. Ana levantó la mirada, y en ese instante ya no había nada invisible en sus ojos. Había peso, historia, cicatrices, y finalmente estaba lista para contar. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de años comprimidos en segundos. Le contó a Marcos, de manera directa pero sin dramatizar, que había sido directora de operaciones de Michelin en Francia.
Explicó cómo su marido fue arrestado por delitos fiscales, cómo su carrera fue destruida en meses y cómo tuvo que reinventarse en México. Cada palabra estaba medida, pero cargaba una emoción cruda que no necesitaba exageros. No pedía simpatía, solo que la escucharan. Marcos permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle, dándose cuenta de que tenía frente a sí no solo a una traductora milagrosa, sino a alguien que conocía el mundo corporativo en profundidad. La sala quedó pesada por unos minutos. Ana describió cómo había aprendido a negociar con inversores multimillonarios, cómo cada detalle contaba y cómo los errores mínimos podían costar millones. Mientras hablaba, Marcos sintió una mezcla de incredulidad y respeto. La mujer que hasta hace poco empujaba un carrito de limpieza era, de hecho, una mente brillante, capaz de leer personas, mercados y contratos con precisión quirúrgica. Comprendió que, en ese instante, tenía delante a alguien que podía transformar toda la empresa. Ana, entonces, reveló su plan. No quería solo ser reconocida. Quería asegurar que aquellos que, como ella, habían sido invisibilizados tuvieran voz. Propuso pequeños cambios humanitarios en la empresa, aumentos salariales para el personal de limpieza, programas de becas para hijos de empleados, mayor valorización de las personas que durante años pasaron desapercibidas. Marcos tragó saliva. No esperaba una propuesta tan generosa de alguien que acababa de presentarse, y aún así no podía ignorar la lógica. La experiencia de Ana valía cada centavo del contrato que acababa de salvar. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación y choque. Marcos presentó a Ana a la directiva como socia potencial. Algunos rieron con incredulidad, otros la observaron con desconfianza. Ana permaneció firme, demostrando conocimiento en cada reunión, en cada hoja de cálculo, en cada proyección de mercado. Era como si la historia que la vida había intentado borrar resurgiera con toda su fuerza, y para todos los que la subestimaron quedó claro: ese talento no había desaparecido, solo esperaba la oportunidad correcta. Mientras Ana se sumergía en los contratos internacionales, también se reconectaba consigo misma. Cada negociación exitosa era una victoria silenciosa contra el pasado que intentaba definirla. Cada acuerdo cerrado era prueba de que el talento no desaparece. Solo se esconde hasta que llega la oportunidad adecuada. Y lo más sorprendente era darse cuenta de que, aunque había perdido tanto, aún llevaba dentro de sí la valentía de creer que podía transformar su vida de manera definitiva. La prensa empezó a notar su historia. El caso de la limpiadora que se convirtió en socia millonaria se viralizó en redes sociales. Artículos destacaban su trayectoria de superación. Entrevistas mostraban su postura serena y determinada. Ana nunca buscó fama, pero comprendió que su historia estaba inspirando a miles de personas que también se sentían invisibles. Caminaba por las calles recibiendo miradas de admiración y respeto. Finalmente, las cicatrices que llevaba dejaron de ser motivo de vergüenza para convertirse en símbolos de resiliencia. Un año después, Ana fue invitada a un premio nacional de Ejecutiva del Año. Se sentó en el escenario frente a cientos de personas que la aplaudían y miró sus rostros atentos. Respiró hondo y comenzó su discurso. Habló de dignidad, de la importancia de las segundas oportunidades y de cómo el prejuicio social frecuentemente oculta talentos que podrían transformar el mundo. Cada palabra estaba cargada de emoción, pero también de reflexión. No necesitaba probar nada más. El impacto de su trayectoria hablaba por sí mismo. Mientras hablaba, recordaba cada mañana escondida entre pasillos y pisos encerados, cada noche en que se preguntaba si la vida aún tendría sentido. Recordaba el miedo, la soledad y la incertidumbre que la acompañaron.
pero también recordaba la determinación silenciosa que nunca la abandonó. El contraste entre ese momento y el pasado inmediato parecía irreal, casi cinematográfico, y sonrió no por vanidad, sino por reconocimiento. Todo eso era fruto de esfuerzo, coraje y resistencia. Al final del discurso el público se levantó a aplaudir. Ana sintió el peso de la emoción en el pecho, pero no lágrimas. Había algo más profundo, una aceptación de sí misma, del camino recorrido, y la certeza de que nunca más sería definida por lo que otros pensaran. Era finalmente dueña de su narrativa. Marcos, al lado del escenario, saludaba discretamente. Había aprendido una lección que ningún dinero podría comprar. Nunca subestimes a quienes te rodean. Más tarde, al regresar a la oficina, Ana recibió una llamada inesperada. Era su exmarido pidiendo disculpas. Pero ella no se emocionó. Sonrió con serenidad. Había pasado por tanto, reconstruido tanto, y finalmente comprendía. La felicidad no proviene de la validación de otros ni del arrepentimiento ajeno. Viene del reconocimiento de la propia fuerza, del talento reencontrado y de la oportunidad de escribir su historia como desee. Y ese día, finalmente, Ana Cristina Dumont supo que estaba más viva y completa que nunca. Ana pasó los días siguientes sumergida en contratos y reuniones internacionales. Cada llamada, cada análisis de mercado, cada informe financiero era una oportunidad para demostrarse a sí misma que aún podía brillar. Se dio cuenta de que el miedo que llevaba consigo se había transformado en energía, una fuerza silenciosa que la impulsaba. Con cada victoria sentía que el pasado ya no era un ancla, sino una base sobre la que podía construir algo sólido y real. Los recuerdos de la prisión de su marido, del escándalo en Francia, todavía existían, pero ya no la paralizaban. Ahora servían como lecciones de resistencia. Marcos observaba a Ana trabajar y poco a poco su admiración crecía hasta algo casi reverencial. No era solo competencia lo que veía, sino una integridad rara en un entorno corporativo donde todos corrían tras resultados a cualquier costo. Ana tenía principios y sabía equilibrar rigor con humanidad, conocimiento con empatía. Era una visión que transformaba reuniones comunes en momentos de aprendizaje para todos. El equipo, antes escéptico, empezó a inspirarse en ella, y hasta los empleados de limpieza la miraban con un orgullo silencioso. El impacto de Ana no se limitaba a la oficina. En las redes sociales, la historia de la limpiadora que salvó un contrato millonario se viralizó. Los comentarios inundaban publicaciones. Nunca subestimes a nadie. El talento no desaparece, solo espera el momento correcto. Las segundas oportunidades existen, pero requieren valor. Ana leía todo, pero no se dejaba cegar por los elogios. Para ella, la verdadera victoria era interna. La confianza recuperada, la sensación de pertenencia y el respeto que finalmente había conquistado. En medio de contratos y entrevistas, Ana comenzó a estructurar proyectos humanitarios internos. Creó programas de incentivo para el personal de limpieza, becas para hijos de colaboradores y talleres de capacitación. Cada iniciativa era un recordatorio de que nadie debería ser invisible, como ella misma había sido. Marcos apoyaba cada paso, impresionado con la capacidad de Ana para unir resultados financieros con transformación social. Ana comprendió que, más que una socia millonaria, se estaba convirtiendo en un símbolo de dignidad y equidad. El tiempo pasó rápido y Ana comenzó a viajar con frecuencia a Europa, cerrando alianzas estratégicas. París, Lyon, Ginebra, ciudades que ya conocía antes, pero ahora con el poder y reconocimiento que antes le habían sido negados. Cada contrato firmado no era solo un número,
sino una prueba de que podía transformar experiencias negativas en oportunidades. Y en cada viaje recordaba a la silenciosa limpiadora que había sido, a la mujer que aprendió a esconderse para sobrevivir y cuánto había crecido desde entonces. Un año después de la reunión que cambió su vida, Ana fue invitada a dar conferencias sobre superación y reinvención profesional. Sentada en el escenario, miraba a un público diverso, jóvenes aspirantes, ejecutivos, trabajadores de todas las áreas. Contó su historia sin exageraciones, con autenticidad. Habló sobre dignidad, segundas oportunidades y la importancia de reconocer talentos invisibles. La emoción en los rostros del público era evidente. Algunos lloraban, otros anotaban cada frase como si fuera una receta de vida. Ana sintió que, finalmente, su voz tenía peso. Entre conferencias, contratos y entrevistas, Ana encontró tiempo para reflexionar sobre su vida personal. Recibió mensajes de antiguos colegas franceses pidiendo disculpas y reconocimiento por lo ocurrido. Pero la emoción más grande vino de su interior. La certeza de que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia determinación e integridad. Había reconstruido su identidad con fuerza, coraje y precisión, y por primera vez sintió que tenía control total sobre su narrativa. El reconocimiento público trajo desafíos inesperados. Algunos querían acercarse solo por estatus, otros cuestionaban sus motivaciones. Ana, sin embargo, mantuvo una postura firme. Aprendió que la visibilidad venía acompañada de juicios, pero también de la oportunidad de inspirar cambios reales. Cada decisión era ponderada, cada contrato cuidadosamente analizado. Ya no se permitía ser impulsiva ni dejarse llevar por opiniones externas. Aprendió que la confianza se gana con acción, no con palabras. Mientras tanto, en México, los empleados observaban los cambios en la empresa. Los beneficios implementados por Ana modificaron la dinámica del ambiente. La limpieza del edificio nunca había estado tan valorada, y los propios ejecutivos comenzaron a reconocer que el trabajo de todos era parte vital del éxito. Su presencia transformó la cultura corporativa, y Ana sabía que más allá de los contratos millonarios, esa era su verdadera conquista: mostrar que cada persona, independientemente de su puesto, tenía importancia. En una mañana tranquila, sentada en su oficina con vista a la ciudad, Ana se dio cuenta de cuánto había cambiado. El pasado aún estaba presente, pero no como carga. Cada error de su marido, cada escándalo, cada obstáculo que parecía insuperable, ahora se convertía en combustible para nuevas conquistas. Sonrió ligeramente, contemplando el horizonte. Ya no necesitaba probar nada a nadie, porque ya se lo había probado a sí misma. La sensación de libertad y control sobre su propia historia era más valiosa que cualquier contrato. Ana recibió una invitación inesperada para regresar a Francia, no como una visitante común, sino para cerrar nuevas alianzas y negociaciones internacionales. La ciudad que una vez la juzgó y la marcó con cicatrices, ahora la recibía como profesional respetada, capaz de transformar crisis en oportunidades. Cada calle, cada café, cada esquina le recordaba el pasado, pero esta vez caminaba con confianza, con los pasos firmes de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Al llegar a la sede de una multinacional parisina, se encontró con antiguos colegas, que antes solo la habían visto como la esposa de alguien escandaloso. Algunos se acercaron tímidamente, otros no ocultaron la sorpresa al percatarse de que aquella mujer, antes invisible, ahora dictaba términos de negocios millonarios con seguridad y precisión. Ana los saludó con cordialidad, pero había algo en su mirada que decía: «No juzguen más, ya he superado eso».
Durante las reuniones se dio cuenta de que no necesitaba probar nada. El conocimiento hablaba por sí solo. Cada contrato que analizaba, cada detalle que ajustaba, mostraba la profundidad de su experiencia. Era como si todo el tiempo de invisibilidad, todo el trabajo silencioso, hubiera sido una preparación rigurosa para ese momento. Ahora actuaba no solo como negociadora, sino como arquitecta de su propia historia. Mientras los franceses la escuchaban y respetaban, sonó una llamada inesperada en su celular. Era su exmarido. Por primera vez en años, Ana sintió la necesidad de escuchar sus palabras, no por arrepentimiento, sino por curiosidad. Él pidió disculpas, reconociendo errores y admitiendo que la subestimó, tal como lo había hecho el mundo. Ana sonrió ligeramente al colgar. No había resentimiento, solo claridad. Estaba completa, y él ya no tenía poder sobre su vida. En una reunión final, Ana cerró un contrato que sumaba miles de millones, transformando no solo su empresa mexicana, sino también la percepción internacional de su capacidad. Al mirar los rostros alrededor de la mesa, se dio cuenta de que su trayectoria silenciosa se había convertido en referencia. Cada gesto, cada palabra, cada decisión demostraba que el talento no desaparece, solo se oculta hasta encontrar la oportunidad adecuada. De vuelta en México, Ana participó en un evento de reconocimiento corporativo. Recibió el premio a Ejecutiva del Año frente a un público que vibraba con su historia. En su discurso habló sobre dignidad, segundas oportunidades y la necesidad de ver talentos invisibles. Cada frase estaba cargada de emoción y reflexión, provocando profundo silencio, miradas atentas y lágrimas discretas. La audiencia percibió que estaba frente a alguien que convirtió la adversidad en fuerza y propósito. Más tarde, en el hotel, Ana caminó sola hasta la terraza. El viento de la ciudad acariciaba su rostro, trayendo recuerdos antiguos, pero también esperanza y serenidad. Comprendió que la verdadera victoria no era el dinero ni los contratos millonarios, sino el control sobre su propia vida, la libertad de ser quien realmente era y la valentía de reinventarse. Cada desafío enfrentado, cada puerta cerrada, ahora formaba parte de una narrativa que ella había escrito con firmeza. Mientras contemplaba el horizonte, recordó a la limpiadora que alguna vez fue, sus manos callosas, los días silenciosos e invisibles. Sonrió, no con nostalgia, sino con reconocimiento. Esa mujer había sido esencial para llegar hasta allí. Y Ana sabía que, aunque la vida volviera a desafiarla, ahora poseía algo que nadie podría arrebatarle: la certeza de su propia fuerza, competencia y valor. En un último gesto simbólico, Ana guardó en el bolsillo el gafete azul de limpiadora que conservaba como recuerdo silencioso de quién fue y de lo que superó. La ciudad de París, México y el mundo corporativo entero podían verla de ahora en adelante como la ejecutiva brillante y respetada que realmente era. Pero ella sabía que la verdadera conquista estaba dentro de ella, y era eterna, porque provenía del coraje de enfrentar todo, sola y salir victoriosa. Ana Cristina Dumont sonrió por primera vez sin prisa. El pasado existía, pero ya no la definía. El futuro se presentaba como un lienzo en blanco, y ella sabía que podía llenarlo con elecciones conscientes, talento redescubierto y humanidad preservada. El mundo la había subestimado por mucho tiempo, pero ahora caminaba erguida, con la firmeza de quien encontró no solo éxito, sino sentido. Y ese día, más que nunca, Ana estaba completa.